Nos acompañan mi coequiper Germán Francone, toda la gente de producción de Los Reyes y hoy me voy a tener que apurar, no puedo hacer muchos preámbulos porque está con nosotros, como bien dijo Diego, Guillermo Moreno. Entonces no vamos a poder hacer introducciones muy largas, sino además Vos ya sé lo que tenga que hacer, tranquilo. me reta Germán además, No, cuando la vos ya introducción sé, es muy vos larga. ya sé lo que tengas que hacer y hacer tu programa, que yo me encanta. Quería, Guillermo, comenzar citando una frase de Bossuet, que fue un obispo y un teólogo francés del siglo XVII, porque me parece que esta frase refleja un poco lo que viene pasando en Argentina frente al deterioro exponencial, podríamos decir, de las instituciones. No solamente de algunas instituciones políticas, sino también de las instituciones jurídicas. Y esto tiene que ver con la nota de la editorial de La Nación de hoy. Vos sabés, Guillermo, que leía la editorial de La Nación y me hizo reflexionar, me vino a la mente esta frase de Bossuet, que la voy a citar textual, ¿no? Dice así, dice la frase: lo porvenir toma siempre una senda muy distinta de lo que pensamos. Y es verdad. Y tiene también que ver esta frase con otra de un escritor ruso muy conocido, que todos conocemos, ¿no? Que es Fyodor Dostoyevsky, y que una vez cuenta el padre Sáenz en una de sus obras, que se le acercó una chica, una joven, y le dijo que quería ser escritora, una aspirante a escritora se le acerca. Y entonces Dostoyevsky la mira y le dice: ¿En serio? ¿En serio quiere ser escritora? Mire, le voy a dar un consejo. No invente nada. Use lo que la vida le da. La realidad siempre es infinitamente superior a la imaginación, a la ficción. Y entonces yo reflexionaba cómo un diario, un periódico tan serio y tan prestigioso como puede ser La Nación, y se me ocurría, en tren de hipótesis, imaginarme una editorial inventada, con desviaciones a la verdad, malintencionada o buena intencionada, ¿no es cierto? Pero trataba de representarme una editorial equivocada en un diario de los más prestigiosos, insisto, del país, y jamás hubiera podido imaginarme o representarme los errores garrafales de concepto que contenían esta nota editorial, insisto, publicados en uno de los diarios más serios, más prestigiosos que tiene este país. En definitiva, cuando uno lee estas notas o editoriales como estas, se dice: tiene razón Fyodor Dostoyevsky. La realidad supera definitivamente a la ficción. La imaginación siempre tiene algún tipo de límites. Puede parecer extraño, pero no lo es, porque en el espíritu del hombre, y además lo mismo pasa en la sociedad humana, no existen compartimientos que sean estancos. Puede parecer extraño, pero no lo es, que las mismas desviaciones o que las mismas perversiones se verifiquen aún con diverso nombre en los campos que parecerían más apartados del pensamiento, ¿no? Uno piensa en el derecho, en la política, en la religión, en el periodismo. Y es que en el fondo existen muchos puntos de contacto derivados de influjos inconscientes entre la cultura, entre el derecho, entre la política, en la música, y entonces se advierte que estos puntos de contacto se derivan, en definitiva, de tendencias espirituales que son prácticamente comunes. Y voy a referirme concretamente a un problema que es central en la sociedad humana, que tiene que ver con el modernismo, que tiene que ver con el posmodernismo y que tiene que ver, en definitiva, con esa idea que se ha infiltrado en el mundo moderno, que es la idea de la posverdad. Y como no hay tiempo para andar con circunloquios o con ambigüedades, con pruritos de
respetos humanos, ¿no? Voy a ir directamente al centro de la cuestión sin preámbulos. Porque para los que somos creyentes, esta idea de verdad se relaciona directamente con la idea de Dios. Porque Jesús le dijo en la cara a Poncio Pilatos que en definitiva él era la verdad. Pilato le pregunta qué es la verdad y en definitiva la estaba viendo. El que es de la verdad reconoce esa verdad, pero el que no es de la verdad no tiene manera de aceptarla. Va a preferir siempre las sombras, como en la caverna, el ejemplo de la caverna de Platón, porque la luz en definitiva enceguece y molesta al que no es de la verdad. Y por ese motivo también es muy probable que nuestro invitado de hoy, Guillermo Moreno, haya sido tantas veces calumniado, tantas veces perseguido y muy probablemente, me animaría a decir con certeza, injustamente condenado, por lo menos en las primeras instancias. Condenado por algún sector de una justicia en franca descomposición moral. No hay que, por supuesto, meter a todos los jueces, a todos los fiscales, a todos los magistrados en la misma bolsa, porque yo me animaría a decir que la gran mayoría de los jueces de esta nación, la gran mayoría de los jueces de esta provincia, la gran mayoría de las personas que componen las instituciones judiciales son personas extremadamente honestas, que cumplen con su trabajo, que viven de sus sueldos, que además de trabajar se levantan temprano todos los días, que todos los días dejan un pedacito de sus vidas para cumplir con ese compromiso, con esa vocación que es servir a la justicia. Pero, lamentablemente, por esos 10, por esos 20, por esos 50 jueces o funcionarios que no son los más honestos, que son los que llenan las tapas de los diarios cuando se producen los escándalos, y que son, insisto, una ínfima minoría en el Poder Judicial, terminan pagando los platos rotos todos los magistrados honestos, todos los magistrados probos, que son la mayoría. Miren, voy a ser muy concreto porque ya sé que no hay tiempo y además no quiero después los retos, tener que escuchar los retos de Germán. Pero al final de las grandes crisis históricas, los seres humanos se sienten impulsados a los exámenes de conciencia. Y entonces nosotros también en esta hora de la justicia, casi como para hacernos la ilusión de que la crisis tremenda de nuestras instituciones, que la crisis tremenda que atraviesa nuestro país, está para tocar su fin, vamos a hacer hoy con Guillermo Moreno el balance de las causas que nos han llevado a este desastre, que en el fondo quiere decir también una suerte de examen de conciencia, un acto de contrición de nuestros pecados, como decía Piero Calamandrei en 1950, en ese famoso artículo Proceso y Justicia que viene publicado en el tomo 3 de sus instituciones de derecho procesal. Y abro cita concreta de lo que dice Piero Calamandrei en ese artículo tan famoso. Y dice así, y con esto ya termino, para que no se vayan espantados, ¿no? Si en estos años, millares y millares de veces, las sentencias han servido en todo el mundo para dar forma oficial de legalidad al asesinato y al latrocinio que los hombres cometen, si estas formas que parecían garantía de justicia se han prestado tan dócilmente para hacer aparecer como respetables a los más abominables exterminios y a los desahogos de los más bestiales instintos humanos, ¿cómo podemos seriamente continuar teniendo fe en esta ciencia que ha elaborado estos mecanismos predispuestos para servir a cualquier demonio? En definitiva, en las aulas, en esos tribunales, en donde estábamos acostumbrados a venerar magistrados serenos, magistrados imparciales, asesinos y depredadores disfrazados de jueces se han sentado en aquellos sitiales y han dado a sus fechorías el sello y el nombre de sentencias. Bajo la toga usurpada, escribía Piero Calamandrei en el año 1950, era visible
el negro uniforme del sicario que no juzga sino que apuñala. Las sentencias, hechas dócil instrumento de arbitrariedades. Siempre se nos había enseñado que la política debía permanecer afuera de las aulas judiciales, pero ha llegado la hora en que ha servido para sus fines y se ha aprovechado de los esquemas y esgrimas del juicio y parecería que hubiera deformado y corrompido para siempre el nombre de sentencia. Bajo los arcos del proceso, y perdón que me extienda, bajo los arcos del proceso, ya lo escribió con palabras inolvidables Giuseppe Chiovenda, recordando el monólogo de Hamlet, corre el río inagotable de la suerte humana. Nadie mejor que los abogados. Si tenemos oído para escuchar esas voces, si tenemos la capacidad para advertir las voces que surgen de los remolinos de esta corriente, este anhelo universal de la inocencia injustamente herida, de la consolación de quien se da cuenta, ¿no? Porque esto también puede pasar a veces, que al final la fuerza ciega tenga que someterse a la razón desarmada. Somos los únicos capaces de advertir estas victorias y esta derrota de la justicia, porque nadie como nosotros, de los que estudiamos el proceso, puede sentir de esto el consuelo o la vergüenza. Así es que, en definitiva, nadie como nosotros, que somos de alguna forma los mecánicos de estos aparatos que han sido instituidos para traducir la justicia en realidad concreta, está en condiciones de comprender que cuando estos aparatos se traban, como decía Piero Calamandrei, la justicia viene a ser, para el que la espera, para el que la sufre, una broma de mal gusto, una puñalada, en definitiva, una traición. Así es que por eso este programa, por eso el nombre que hemos elegido para este programa, La Hora de la Justicia, y por eso también nuestro invitado de lujo de hoy. Entonces sean muy, pero muy bienvenidos. Con nosotros Guillermo Moreno, podemos poner la marcha. Esta va a ser la primera pregunta que dirija nuestro invitado, y es concretamente, ¿cómo se arregla, Guillermo, desde el punto de vista de un economista, desde el punto de vista de alguien que lo ha sufrido en carne propia? Nosotros tenemos la solución desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho, pero queremos saber la otra cara de la medalla. ¿Cómo se arregla desde tu punto de vista este problema que está atravesando, esta crisis que parecería casi terminal en algunos sectores de la justicia argentina? Primero, gracias por la introducción, muy amable por la invitación. Sobre estos temas hemos reflexionado con algunos compañeros. Lo primero es, ustedes son más jóvenes, no vivieron el estado de violencia. Yo viví el estado de violencia y valoro el estado de derecho. Se lo decía recién a Moranzoni, viste cómo son los periodistas, no, lo voy a matar. ¿Y cómo lo voy a matar? No, voy a hablar de él. Bueno, vas a hablar de él, lo vas a matar. No, ¿cómo lo voy a matar? Bueno, entonces, ¿para qué decir que lo vas a matar? Se han prostituido las palabras de una manera que al final pierden sus conceptos. Mal que estemos, la justicia nos separa del estado de violencia. Y esto es muy importante, sobre todo para los que no vivieron el estado de violencia, lo cual no saben lo que es ir a velar a los amigos muertos sin saber quién los mató, cuando tuviste la posibilidad de velarlos. Después hay muchos que sabes que están muertos, pero no sabes ni cómo los mataron, ni dónde los mataron. El estado de violencia es muy complicado. Entonces, lo primero es que las palabras las adecuemos al contexto que corresponde. Digamos, no podemos utilizar
el mismo adjetivo para el referí que no te dio el penal de tu equipo favorito al tipo que mató por la espalda. No es lo mismo. O al que... Lo utiliza. Toda la cancha le grita, ¿se acuerda de la madre? Sí, bueno, pero en algún lugar hay que mensurar. Entonces, la justicia contra todos sus defectos hoy nos separa del estado de violencia. El estado de violencia, muchachos, es cobrar las deudas a partir de los tiros. Y yo lo viví en la política. Entonces tratemos de preservar lo que tenemos. Dicho esto, el esquema es cómo mejoramos la justicia que tenemos, que esa sería la pregunta. Un día estaba yo convocando en el despacho presidencial a los petroleros de la Argentina, todavía estaba Repsol a cargo de YPF, porque íbamos a firmar un acuerdo sobre el precio del combustible. Llegaron todos los petroleros a la hora fijada, entro al despacho de Kirchner, en ese momento estaba Kirchner ocupando la cabecera, estaba Devido a su izquierda, y la veo a Cristina a la derecha. Yo no la conocía. Yo me siento en la mesa al lado de Devido, como corresponde, y había 2 o 3 sillas más y una serie de sillas ahí en la mesa. Va pasando el tiempo, Kirchner tenía esa costumbre de que las reuniones no se hacían a horario. Estaban citadas. Me dice, bueno, finalmente dijo, bueno, ¿están todos los petroleros? Sí, bueno. Y me dice, Moreno, cuando usted deje de ser secretario, ¿qué quiere ser? Y yo lo miro así, él está sentado ahí, acá Devido, allá Cristina, y le digo, juez federal. Entonces el tipo se queda mirándome y me dice, lo mira Devido y le dice, pero este no era este porteño, ¿viste? Pero este no es economista. Sí, Devido dice, sí, soy economista. ¿Y entonces cómo quiere ser juez? ¿Y por qué no? Le digo. Mire, los maestros gastan el presupuesto educativo. Los médicos gastan el presupuesto de la salud. Pero hay una profesión que se apoderó de un poder del Estado. Y entonces dice, bueno, dice que no. Cristina dice, para, a ver, Moreno. Yo no la conocía a Cristina, pero nunca había hablado con ella. A ver, desarrolle. Y voy a empezar a desarrollar diciéndole, bueno, ¿de dónde salió eso que solo los abogados son los que pueden ser jueces? Y Cristina empieza a concentrarse, a poner atención en lo que estoy diciendo. Y le dice, mire, Moreno, déjese de joder que acá somos mayoría los abogados, así que termínela, claro, él era abogado, el otro era abogado. Acá también, Guillermo. Claro, igual. Entonces, lo primero que yo diría, que tiene que haber una carrera de juez. Una carrera terciaria, universitaria, de tercer ámbito. Después, la duración de la carrera, como en todos los órdenes de la vida, dependerá si vos estudiaste o no cosas afines. Por ejemplo, si vamos a competir en la carrera de juez, un economista, un contador y un abogado, bueno, el abogado tendrá 2 años de carrera de juez. Y los que no somos abogados, 4. Bueno, se resuelve. El que terminó solo la secundaria tendrá 6. Y los que terminamos una carrera universitaria, 4, y los abogados 2. Y después que los jueces salgan de concursos de antecedente y oposición, que son muy sencillos. Si los abogados son los que tienen... Concurso de verdad. Bueno, estamos hablando de concursos de antecedente y oposición. Entonces, si los abogados... se pueden hacer públicos. Si los abogados son los que más saben de derecho y por lo tanto son los que están más formados para ser juez, ganarán los concursos de antecedente y oposición, pero después de terminar la carrera de juez. No sea cuestión
que en la carrera de juez le cueste terminar la carrera de juez a los abogados. Y no así a los contadores, a un dentista, o incluso un muchacho que termina la secundaria y que dice a los 18, 19 años voy a ser juez, e inicia durante 6 años, como mínimo, la carrera de juez. Eso haría que los jueces, por la lógica de la ley de los grandes números, se llene, la ley de los grandes números de la matemática y de la estadística, no es de la justicia, se llene de distintas profesiones. Por ejemplo, recuerdo cuando a Cristina y a Kicillof y demás le inició una causa a Bonadío por el tema del dólar futuro. Y recuerdo haber leído la defensa que hizo Kicillof, donde le explicaba a Bonadío que el precio del dólar futuro era transparente, y le explicó el SOF, que estaba detrás del mercado donde se arma el precio del dólar futuro. El SOF le explicó. Una estupidez. Una estupidez. Una estupidez. Porque yo le decía a Kicillof, pero escúchame, en el mercado central a las 5 de la mañana se juntan los tomateros y definen el precio del mercado del tomate a que van a salir. ¿Qué estás hablando? No tenés idea de cómo se arman los precios. Porque cuando vos abrís el mercado central y entran los fruteros, tiene que haber un precio del tomate. Ahora, a las 12 del mediodía por ahí es otro precio. Pero a las 5 de la mañana vos le tenés que explicar al juez cómo se arman los precios. Ahora, en el momento que vos le explicás al juez cómo se arman los precios, se terminó el fuero comercial. Porque desapareció el precio vil. Porque los abogados, que la mayoría de ustedes se formaron con Alemán, o discípulos de Alemán, tipos de Alemán, piensan que los precios se arman en un mercado donde está la oferta y la demanda. Entonces, sin ese precio de referencia entre la oferta y la demanda... Eso es mi ley, nosotros no, pero eso es lo que le enseña... No, escúchame, pero de lo que sé. No hay precio vil, porque en ningún lado del Código Comercial dice que el precio vil es en función de los costos. Dice que el precio vil es aquel que tenga una dispersión más grande del precio de mercado. Si no, busca la definición de precio vil ahí. No dice, el precio vil es aquel que tiene un margen de un 25% sobre los costos. Dice, aquel que esté alejado de los usos y costumbres de los precios de mercado. Por lo tanto, el precio de mercado es el que se arma entre la oferta y la demanda. Y no hay manera de que el Código Comercial no tenga el precio como elemento ordenador. Ahora, no tiene idea de lo que es el precio. Sin embargo, falla. A mí me tocó, yo lo conocí al presidente actual de la Corte, cuando es el santafesino, ¿no? Sí. Se llama Rosati. Sí. ¿No? Porque a veces van cambiando y por ahí me tiene que jugar. Pero es Rosati. Yo lo conocí cuando era procurador. Y me lo manda debido a través de Kirchner para discutir los juicios en el CIADI. La Argentina tiene un montón de juicios en el CIADI. Entonces teníamos que armar la defensa. Bien, Rosati tiene sus situaciones, no importa qué, pero renuncia. Y asume un juez federal la procuración. Renuncia juez federal, Guglielmino. No sé si te acordás de él. Sí. Juez federal. Guglielmino renuncia a juez federal, un loco lindo, yo lo quiero mucho a Guglielmino. Y asume de procurador. Tenemos que continuar. Entonces viene Guglielmino y me dice, mire Moreno, el presidente me ordena, tenemos que iniciar, corresponde aparte por ser el jefe de los abogados del Estado, iniciar la defensa de la Argentina en el CIADI. Se sabe que es el CIADI, ¿no? Sí, obvio. Si no, usted después lo explica. En mi oficina de la Secretaría de Comunicaciones le digo, mirá, vamos a hacer una cosa. Pasado mañana para 8 o 9 de la mañana, cuando vos te quede qué modo voy, y nos quedamos hasta tarde. Compré unos sándwiches, pero acá hay que estudiar de verdad economía, si no, no vas a poder. Bueno, listo. Fui a la Procuración, ahí a la calle Posadas, por ahí está, ¿no? La Procuración, Posadas y Montevideo, por ahí. Sí. La calle Posadas, antes de Plaza Francia. Y entonces le empiezo a explicar a Guglielmino los efectos de la devaluación en los precios relativos de la economía.
obviamente con un pizarrón, en ese momento estaba, lo único que preciso es un pizarrón. Guglielmino me escuchaba, hace traer un asistente, después otro asistente, después, al final había que yo, 6 o 7 asistentes de Guglielmino y yo tratando de explicar economía, los efectos de una devaluación en el set de precios relativos de una economía. Porque si no entendés cómo impactan los precios relativos una devaluación, no tenés manera de defenderlo o de atacar en el cielo. No sabés lo que pasó con la inversión, lo que no sabés. Vos te tenés que acordar que en aquel momento uno de los elementos ordenadores del corralito y que se atacaba el corralito era porque había violado el derecho de propiedad. El argumento central de los que tenían plata en el corralito y querían sacar la plata del corralito es: esos dólares son míos y usted se los queda, viola mi derecho de propiedad. Con el concepto correcto de que los dólares para la economía argentina son una cosa, no son moneda. Moneda es el peso, pero no el dólar. Entre un auto, un kilo de pan, un kilo de carne, un traje y el dólar son todas cosas. Sobre las cosas podés tener propiedad, bueno, la posesión te da la propiedad, pero la podés tener registrado o no registrado. En este caso los dólares obviamente son dólares intercambiables entre sí. Pero al ser una cosa, es tu propiedad, te la tiene que devolver. Cuando yo termino, para las 2, 3 de la tarde que ya estábamos terminando, vos no te olvides que te dije que Guglielmino era juez federal. Sí. Y entonces me mira Guglielmino y me dice: entonces, Guillermo, cuando yo pensé que estaba fallando para que le devolvieran la plata a los ahorristas en dólares, él fue el juez federal que más fallos sacó a favor de los ahorristas para que los bancos le den los dólares. ¿Está bien? Sí, está clarísimo. Viste que metías los amparos. Sí, millones de amparos. Él fallaba todo a favor. $1.000, $5.000, $10.000. ¿Vos me querés decir que cuando yo fallé a favor de los ahorristas estaba haciendo desaparecer la Argentina? Sí, le dije. Vos pusiste, si yo te puteé por algo, Guglielmino, es porque vos estabas poniendo en peligro la continuidad de la Argentina. Pero yo no sabía esto, nadie me lo explicó. ¿Y cómo te lo van a explicar si ustedes hablan entre ustedes? Si ustedes hablan entre ustedes, ¿quién te...? Pero ¿y cómo los peritos económicos tuyos son contadores? ¿Qué pueden saber? Entonces, y ese es un amigo, gran peronista, gran patriota, rosista, nacionalista, un hombre de ley que yo lo valoro enormemente. Ahora, ¿cómo hacemos para abordar todo el conocimiento que necesita una sociedad donde se tiene que regir la justicia si solamente una profesión es la que está a cargo de un poder de la nación? Monopolizando. Muy bien. Diversificando esto. Entonces, ¿cómo se arreglan muchas de estas cosas? Se arreglan con concursos de antecedentes de oposición, como bien dijiste vos que sean, y que dejen penetrar a todas las posiciones en un trabajo extraordinario que es el trabajo de juez, para aquellos que tengan vocación de ser jueces y que hayan completado la carrera. Y después los concursos de antecedentes de oposición van definiendo la calidad de los que van a estar. Ahora, eso es mediano y largo plazo. De corto plazo, aguantate como estamos. Te agrego una nota al pie, Guillermo, una mala noticia. Lo mío fue tan largo como tu introducción. Sí, voy a poder hablar yo algo, sí, pero alguna pregunta. Le paso una nota al pie. Sí. En primer lugar, la mala noticia. En la provincia tenemos ya concursos de antecedentes, oposiciones, tenemos carrera judicial y tenemos los peritos. El juez se tiene que basar sus decisiones en lo que le digan los expertos en todas las disciplinas, en todas las ramas. Y así todo, en muchos casos, dejando de lado la gran mayoría de jueces honestos, probos, que nadie discute, que trabajan, que son los que concurren, como decíamos, diariamente a su despacho y que hacen grande al Poder Judicial, tenemos también de los otros, que son los que lo hacen no tan grande.
Y hay concursos muy transparentes que se eligen a los mejores realmente y otros concursos que no tanto. Yo mira, te pongo un ejemplo que me pasó a mí. Pero son todos concursos de abogados. Todo concursos, es verdad, son todos concursos de abogados. Bueno, entonces ya hay un problema de limitación en el conocimiento que es sí, muy con importante. Carreras con No, escuelas judiciales. No, la escuela no es la carrera de juez. La escuela es que vos hiciste, la familia, entraste, fuiste acá, fuiste para allá. Yo lo que digo es, muchacho, la carrera de juez. ¿Usted qué va a estudiar? Para juez, haga la carrera de juez. Guille, en la provincia el Consejo de la Magistratura tiene carrera judicial, o sea, es un curso Bien, especial. ¿y quién un curso, entra? A ver, te pongo un ejemplo nada más. ¿Pero quién entra? ¿Quién está mirá, mal? ¿Un dentista puede ser la carrera judicial? No, Bueno, son todos no es lo abogados. que Son digo todos yo. abogados. Bueno, entonces no es lo que digo yo. Te pongo un ¿Cuánto punto ahí dura? porque si no nos llegamos. ¿Cuánto dura? 2 años. Bueno. 2 años para abogados. Para los ¿no? Son abogados, hagamos 4 o 6 y después ahí metemos los concursos. 2 años más Mirá un los juez, 3 años de la... mirá un juez que domine matemáticas, por ejemplo. No, Un juez básico tiene que ser eso, básico, es elemental. Básico, no sabe debería, nada. claro, no sabe nada. Bueno, muy bien. No entra Vos aquí le das- que no sepa matemáticas. Vos le decís a un juez que te derive una función, no sabe ni lo que está Es hablando. una locura. Bueno, Tendría que ser ahora, vos elemental. imaginate un juez que no sabe cómo se arma un precio, porque alguien le explicó que los precios se arman entre oferta y demanda. Claro. Bueno, ¿qué querés que te diga? Y piensa que eso es el armado de los precios. Vos lo llevas al mercado central, sí, mira, acá está el precio del tomate, dígame qué tiene que ver con todo esto, con lo que usted... No, bueno, yo no sabía que era así. Un montón Una de locura. preguntas. Guillermo, acá me está diciendo que nos queda poco tiempo, es terrible. Yo tenía un montón de ¿Cómo preguntas. poco Mira, te tiempo? hago una No, ametralladora, no. pará, te hago una Viste que ametralladora. entre los dos lo hicimos Es pedazos. terrible. Dale. Yo te iba a preguntar por el Laufer. Te iba a preguntar si la vida necesita un sentido para ser realmente vivida. Mirá, te iba... Chavo, ya hablaste mucho, déjame que le voy a preguntar yo. Primero te voy a decir algo. Tus editoriales me encantan, están buenísimos y ya es un clásico. No la hagas más. La gente las está esperando. No la hagas Me más. imagino que Guillermo te gustó la A mí me editorial. gustó, sí, Son sí. muy importantes, profundas, citás unos autores que nadie los puede desconocer. Hoy no la tenía que haber hecho. Punto número dos. Lo tenemos a Guillermo Moreno y la verdad, debo decirte, Guille, creo que sos una de las pocas personas que ha logrado, de alguna manera, en la Argentina, domar la inflación con crecimiento, con inclusión, con distribución. Sos la única persona que lo ha logrado, porque la Argentina crecía a tasas chinas, ¿correcto? Todos ganaban dinero, todos estaban felices, no era una ilusión comprar un celular, irse de vacaciones, y la inflación estaba controlada. Se crecía con inflación controlada, con el superávit fiscal y todo. Hablo desde el punto de vista, digamos, desde un abogado que no te puede dar la certeza de un economista. Fácil, Guille, fácil. ¿Cómo se logró esto de poder crecer, de poder redistribuir y sin inflación? Porque los empresarios ganaron mucho dinero, ¿sí? Y sin inflación. Había una macroeconomía ordenada que arrancaba de superávit fiscal, de verdad, digamos, no un superávit fiscal trucho como este, y había superávit del sector externo. Ahí para el secretario de Comercio es más sencillo trabajar. Y después administrando el comercio. Cuando vos venías de una etapa de emergencia, lo tenés que administrar. Y la administración de comercio significa que de alguna manera generás la armonía entre el capital y el trabajo. Y el Estado, desde el principio de autoridad, ordena algunos temas. Yo lo hice en plena globalización. O sea que se Pero firmaba viviste el por- 2008, digamos, que fue un Yo golpe arranqué duro. en el 2006. 2006, por Yo eso. arranqué en el 2006. No, el 2008 fue una crisis... Que pegó un coletazo, nada, Sí, ni se sí, sintió. Sí, esa fue una crisis a nivel mundial muy parecida a la del 2001 en la Argentina. Bien. En realidad, el problema nuestro se empieza en el 2005, 2006, cuando empiezan a subir los precios de las materias primas. 2005, 2006, no te olvides que la soja llegó a 645, 600, sí, 645 dólares la tonelada. Bueno, ahí empiezan los problemas porque cuando suben los commodities, sobre todo maíz, soja, trigo, carne, leche, los derivados de eso, lo que empezás a tener es una puja distributiva, porque cuando vos te aumentan los bienes salarios, te baja el poder adquisitivo del salario, los trabajadores, más en un gobierno peronista, quieren recuperar su poder adquisitivo. Te hago una preguntita Eso de es la lo que macro, tuvimos nada que más. administrar, nada más. no De la fue macro, tampoco. nada más, de la macro. Sí. Diciembre de 2005. Néstor Kirchner le da 10.000 millones al Fondo Monetario y le dice, tomá, fuera de aquí, y empieza a manejar la economía, ¿correcto? Bien, no se endeudó, no pidió dinero a No, nadie. pero antes de eso también manejamos la economía. Sí, digo, pero No es que me ahí gustaría... empezó a manejar la Bien, economía, no. pero no le pidió dinero a nadie, refinanció la deuda y la obra pública fue No, pero impresionante. lo que hicimos nosotros fue juntar los billetes
en el Banco Central para, dándole una orden al presidente del banco, pagar la deuda con el Fondo Monetario. Pero nosotros veníamos manejando la economía desde el 2002. Sí. Yo quiero hacer foco en esto. Digo, ¿cómo puede ser que el gobierno actual, para la obra pública nacional, 2.300 obras creo que son, no se mueve absolutamente nada, se endeuda en una millonada, las deudas se y pagan, el Banco Central baja las reservas? Porque las deudas se pagan trabajando, como enseña la filosofía, ¿no? Te ganarás, y la teología, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Las deudas están para pagar, primer tema. Que no trabaje y que no coma. Claro, las deudas están para pagar, pero ¿cómo se pagan? Trabajando. Y cuando vos pones al pueblo al trabajar, es que generar los ingresos necesarios para pagar la deuda. Después es unos técnicos, es como cuando te operan del corazón, ¿cómo se pone un stent o una operación de corazón? Bueno, vas a ver, para eso están los expertos. Está bien, no vamos a venir a discutir acá cómo se pone un stent, cómo te ponen. Algún día te lo van a poner, supongamos, y vos vas a querer saber la técnica para poner el stent. Es ridículo esto. Claro. Bueno, vos lo que tenés que saber es que las deudas se pagan trabajando. Si las deudas se pagan trabajando, tenés que poner el país a trabajar. ¿Qué es lo que le pasa a este gobierno? Anunció el primer día que asumió que a partir del día lunes iba a vender menos. O sea, le dijo al sector privado, a partir de mañana ustedes venden menos. Eso fue su discurso inaugural. Y cumplió, se vende menos. Ahora, cuando vos vendés menos y producís menos, trabajás menos. Y si cada día trabajás menos, obviamente no tenés los recursos para pagar. Esto es muy sencillo. Porque la riqueza de las naciones, esto está escrito en un libro, es el trabajo, muchachos. No es ni el oro, ni la plata, no es nada de eso. La economía real. No es nada de eso, es el trabajo. Dentro de la economía real, el trabajo. Hay que trabajar. A mí me Entonces, gustaría... la buena economía es poner el pueblo a trabajar. Citar un solo ejemplo. Nosotros somos de zona oeste, tuvimos muy cerca el soterramiento del Sarmiento. Creo que fue una de las obras más importantes de Sudamérica en su momento en cuanto a inversión. Había 4 o 5 empresas. Para que termino enseguida. Sí. Entonces, digo, una obra impresionante a donde había de la familia Macri involucrada en la operación esta, 10.000, 15.000 puestos de trabajo. Increíble, una mega obra, ¿correcto? Bien, que eran 5.000, 6.000 millones, hacía 100 años que se tenía que hacer esto. Digo, se hacía con fondos genuinos de diferentes bancos, lo que fuera. Hoy se paró toda la obra pública y se pide deuda. ¿A dónde está yendo ese dinero? Porque ese hay que devolverlo. Digo, yo creo saber la respuesta. Me da la sensación que se va en el negocio financiero, claramente, ¿no? Es decir, porque ya no sirve más el empleo y el trabajo genuino, sino los números digitales, el negocio financiero de los bonos, de las acciones. La timba. Vos estás endeudándote porque tenés un déficit fiscal espantoso. Precisamente la deuda es la contracara del financiamiento del déficit fiscal. Si no tuvieran posibilidad de tomar deuda, Milei ya no sería presidente. Porque el déficit... El economista te dice, mirá que estás en déficit. ¿Qué dice un contador? Bueno, pero lo financiamos de esta manera. ¿Vos de qué manera lo financiás? O bajás las reservas, o te endeudás en pesos, o te endeudás en dólares, o te endeudás con los proveedores. Bueno, no hay otra manera. Acá ellos lo que están haciendo es bajando las reservas y endeudándose con proveedores o a través del sistema financiero para pagarle a los proveedores. El déficit está, ¿qué significa? Que tus ingresos no cubren tus gastos. Ahora, por ahora lo están financiando. Si no lo financiás, ¿cuál es el problema del déficit en un hospital? No el déficit. Vos tenés déficit en un hospital, el medicamento está. Te lo da el proveedor y no le paga. Cuando el proveedor no te entrega. Cuando el proveedor no te entrega, porque ya no te podés financiar el déficit, eso se llama crisis, supercrisis o hipercrisis. Por eso yo con la justicia... voy pisando las piedras despacito, porque es la diferencia que me hace que entre o no entre en la nómina. Cuando vos te quedés sin alimentos, es todos contra todos. Y ahí los abogados no tienen nada que hacer. Es todos contra todos. Y eso sí que va a ser violencia de verdad, más que una guerra civil. Lo que pasa es que no están acostumbrados a pensar esto. Ustedes van al almacén y piensen que los fideos siempre va a estar en el anaquel. En la góndola, claro, no saben que detrás de eso hay
centenares de decisiones que se tomaron para que vos te comas un plato de fideo. Un miserable plato de fideo, ¿está bien? Y yo te voy a hacer dos preguntas, una por sí o por no, y la otra si querés la contestás, y si no querés no la contestás, que me parece que resume, aunque lo deja hablar más a Germán, resume todo lo que estamos hablando. Hoy Hoy lo dejamos hablar. Sí, poco, resume todo. Dale. Vos fíjate, la primera pregunta. Este gobierno, por sí o por no, como decía Massa, Sí. por sí o por no, ¿está buscando el bien común? No, porque no cree en el bien común. Él considera que la teología correcta de él es Dios la primera persona del singular. Y para que vos busques el bien común tenés que considerar que Dios es nosotros, la primera persona del plural, que todos somos hijos de Dios. Y lo único común a todos los hijos de Dios solamente puede ser el bien. Por lo tanto, el bien común es lo común a todos los hijos de Dios, que somos todos nosotros. Él no cree en eso. Como considera que Dios es la primera persona del singular, que yo, no cree en el bien común, no cree en la justicia social, porque la justicia social es el derivado lógico del bien común. Este es una bestia. Tiene un concepto muy raro de Dios, una idea muy extraña de Dios. Claro, Entonces la ahora teología de él es cerrada. esta era la primera que era por sí o por no. No me quiero imaginar la respuesta de la otra si no podemos cortar. Vamos redondeando, pero esta pregunta te la tengo que hacer. Vos sabés que hay un papa que creo que era Pío XII, pero me acuerdo exactamente la expresión que decía que, y por esto la pregunta del bien común, ¿no? Decía así, algo así, que si un gobierno, decía Pío XII, no buscaba el bien común, cuando un gobierno no busca el bien común, ese gobierno se transforma en una banda de delincuentes, en una banda de ladrones. ¿Compartís esta idea de Pío XII? Pero claro, son los principios axiomáticos de la revolución. ¿Qué es la justicia finalmente? Es el imperio del poder a través del status quo. ¿Está bien? Entonces, de la misma manera que la justicia sostiene un sistema que si es justo porque busca el bien común, has institucionalizado ese sistema a través de la justicia, si ese bien común no se busca, si el status quo no responde al bien común, los principios axiomáticos de la revolución son correctos. ¿Y cuál es la única revolución inconclusa posible, teológicamente correcta? La peronista. Porque los otros son ateos. La teológicamente correcta es la revolución peronista, que es la inconclusa y la que tenemos que terminar. Para todos los muchachos, un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo Moreno. Pasó por la hora de la justicia. Me quedó por preguntarte por qué eras cristiano, pero la próxima. La próxima, Muchas en un gracias. mes volvemos. Aparte comemos la pasta flora que nos hace Betty. Muchas gracias.